David, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Para hablar de... Se nos ha caído el libro. Lo dejamos ahí, ¿no? Venga. Los muertos también gritan. Creo que ha querido gritar. Ha querido hablar demasiado. Sí, en esa primera página que los lectores y lectoras se van a encontrar, pueden leer: yo pensaba que los muertos no gritaban, y así lo creí durante mucho tiempo, exactamente hasta que a Celia le dio por estudiar tanatopraxia. ¿Qué es eso? La tanatopraxia es, como sigue diciendo ese capítulo, el arte de poner guapos a los muertos, ¿no? Es que en Galicia se es muy ceremonioso con la muerte. Se trata muy bien a la muerte, demasiado bien a la muerte, y a veces nos olvidamos de tratar un poquito mejor a los vivos, sin caer en esto tampoco del muerto al hoyo y demás. Pero el título tiene que ver con este ser tan ceremonioso con la muerte, también con lo que nos pesan las ausencias muchísimas veces, porque no somos capaces de darnos cuenta que el que está ausente ya no va a volver, y que sí, que podemos hablar de él, pero lo que no podemos dejar es que nos grite, ¿no? que nos diga lo que tenemos que hacer. Y después, ya muchísimo más vinculado con la trama, evidentemente está esto de la tanatopraxia, que es como empieza el libro, que es... hay un momento en el que el tanatopractor está drenando un cadáver, que forma parte del proceso para limpiar a los muertos previo a ponerlos guapos, y si pincha en determinado punto de la cavidad torácica y el cuerpo todavía tiene aire en su interior, ese aire de repente empieza a salir a toda velocidad por las cuerdas vocales y emite un grito. Vaya susto, ¿no? Los muertos también gritan. Tú lo has definido: novela de intriga policíaca, de misterio, donde hay droga, amor y muerte. ¿No? Dicho así, ya nos gusta. No, es verdad, porque en los últimos años quizás se empieza a ver más, ¿no? Pero en un principio la novela policíaca, o por lo menos la que yo he leído más, ¿no? Era una novela que remaba solo a favor de lo que es la trama policial en sí. O sea, se produce un crimen, durante 200 páginas vemos cómo la policía, la Guardia Civil, el inspector del Quebec en Canadá empieza a resolver el misterio, y en las últimas se desvela todo. Pero en los últimos años un montón de autores, y cada vez más y más y más, empiezan a aderezar esa trama policial con elementos tan humanos y tan divinos como es el amor, o algunos mucho más sensibles. Bueno, el amor es muy sensible, pero otros más sensibles, como puede ser una reflexión psicológica, el suicidio, las relaciones paterno-filiales, y todo eso adereza la trama de una manera que hace empatizar al lector como yo creo que nunca antes. Y la novela negra se presta muchísimo a eso, a entretenerte contándote la trama policial y a la vez decirte: bueno, sí, esto es una trama policial, pero la trama policial también tiene vida, ¿no? Claro, aquí hay mucho más que la trama policial. De hecho, es una historia, sí, armada alrededor del narcotráfico, una operación de la Guardia Civil contra dos capos de la droga, ¿no? Hay un suicidio, un yonki muerto, una sargento recién graduada y un diario con el que comenzamos. ¿De quién es ese diario? El diario es del sargento de la Guardia Civil, Santiago Insua. Esto no es un spoiler, porque lo vamos a saber enseguida. Santiago Insua muere en el segundo capítulo del libro, ¿no? Entonces la historia se nos cuenta a través de dos líneas temporales. Una es la de Santiago Insua. Santiago Insua es un sargento de la Guardia Civil que lleva en el puesto de Fisterra, en Galicia, en la Costa da Morte, 7 años dirigiendo una operación contra el narcotráfico que se llama la Operación Arnela, y de repente muere. No sabemos, en principio, si está vinculado o no, si su muerte está vinculada o no a la investigación de esta trama, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra tenemos a Carla Traba, que es esa sargento graduada que llega no para investigar la muerte de Insua, porque la muerte de Insua, para empezar, no le correspondería a ella, sino que llega para darle el relevo a Insua en la Operación Arnela. Entonces el lector se encuentra que la historia viene contada por dos líneas temporales, por dos personas que no tienen nada que ver una con la otra, y que de repente cada una de los protagonistas, que ellos son los dos grandes protagonistas de la novela, les cuenta su verdad, ¿no? Bueno, mejor dicho, Insua les cuenta su verdad y Traba cuenta las verdades que ella va descubriendo. Y llega un momento en que esas verdades chocan y el lector dice: pero ¿cómo es? Si las dos están perfectamente armadas, ¿quién me está mintiendo aquí? Y no es la única muerte.
No, Como en no, buena no. novela que es especie de thriller, ¿no es? No, yo juego mucho, ya sabes, con este fenómeno climatológico que hay en Galicia, que se llama la Claro, borracheira. es que estás dentro. Lo describes de una forma que estamos allí. Era lo que pretendía desde el principio. O sea, yo pretendía que el lector, sin saberlo, de repente dijera, pero ¿en qué momento he venido yo a Galicia? ¿En qué momento estoy bajo este cielo empedrado? ¿Y en qué momento estoy viendo estos bancos de niebla, de humedad, ¿no? Que son la borracheira, sí, que es una niebla de mar que poquito a poco se va adentrando en la tierra, y juego mucho con eso. En el sentido de que incluso el ritmo de la novela sigue el ritmo de la borracheira. Es decir, la borracheira es un fenómeno que se va formando poquito a poco en el mar. Hasta el punto de que en una ría, como es la ría de Corcubión, que está muy cerquita de donde está ambientada la novela, no te deja ver una punta, desde una punta de la ría no ves la otra. ¿Por qué? Porque se forma esa sábana blanca. Entonces esa sábana blanca se va comiendo la tierra poco a poco. Y yo juego con que detrás, en cada depósito de humedad, en cada depósito de niebla, puede haber un crimen, ¿no? Pero la borracheira tiene algo muy curioso, que es que igual que viene, se va rapidísimamente. Entonces la novela poco a poco va cubriendo todo de borracheira, va dejando elementos que al principio incluso pueden parecer inconexos, pero que de repente en los últimos capítulos, igual que la borracheira, todo se despeja y están ahí las piezas unidas. Estamos diciendo que hablas, decíamos de amor, pero también de la condición humana, de la problemática social, incluso de la salud mental. Sí, es eso. Son temas, además, que quizá en el periodismo no está muy bien visto. Y no chirrían, o sea, está muy bien armada y lo vamos digiriendo muy bien en la lectura. Pero es que lo raro sería que chirriaran, y me refiero porque son elementos con los que nosotros estamos acostumbrados a lidiar en el día a día. Es más, es cuando no los usamos y de repente usas la palabra esta tan fea que es normalizar. Y dices, no, yo quiero hablar de esto porque lo quiero normalizar. No, no, no. Si de verdad lo quieres normalizar, no hace falta que digas que lo quieres normalizar. No, tú lo incluyes en la historia que estás contando como algo, vuelvo a usar la palabra, normal. Y en esa normalidad que consigues sin decir que lo quieres normalizar, es donde yo creo que como lector puedes llegar a empatizar con todo lo que te cuenten sin que te chirríe, como dices tú. Hemos hablado de Santiago Insúa, de Carla Traba, pero también está Manuela Castijo, Mangana. Háblame de la madre de Santiago. Es un personaje que a veces no lo entiendes, pero lo vas comprendiendo más cuando te vas adentrando en la lectura. La madre de Santiago Insúa yo creo que es la madre que todos tenemos y que en algún momento no queremos tener. Es algo muy curioso, ¿no? Es una madre muy gallega, es una madre que tiene el dominio de toda la situación, pero a la vez es una madre machista, que esto se ha dado mucho en la sociedad gallega, que siempre se ha dicho que es una sociedad matriarcal, pero una sociedad matriarcal machista, en el sentido que al final la mujer lo hacía en beneficio casi siempre, en el 90% de los casos, del hombre. Y ella es un poco ese vestigio de ese pasado que sigue estando presente en la sociedad, como no puede ser de otra manera, porque los cambios al final no se consiguen en 2 días y menos en una persona que nace hace décadas, ¿no? Entonces, voy a usar una palabra un poco tal, pero Manuela Elisa es una persona muy cabrona. Es una persona que ama de una manera muy cabrona, es decir, ella ama a su hijo, ella ama a su nieta, ella ama a los amigos de su hijo, pero tiene una forma muy extraña. De hecho, él lo pone en el diario, sí. ¿verdad? Esa relación que tiene. El cabotrillo. Bueno, ya irán viendo, que no quiero decir mucho más. ¿Qué me puedes contar? El cabotrillo yo creo que es quizá el personaje más arquetípico. Es el personaje más arquetipo en el sentido de que todos queremos que haya un cabotrillo en nuestras vidas y por lo tanto todos queremos leer sobre un cabotrillo, ¿no? El cabotrillo es ese personaje sobre el que sospechas desde el principio, ese personaje que dices, este va a estar en la pomada, pero a la vez es ese personaje que quieres. Entonces te plantea como lector ese conflicto de, yo sé que este hombre está haciendo cosas mal, pero me da igual, porque este hombre es mi hombre, como decía el otro, es nuestro hijo de puta, ¿no? Y lo voy a querer hasta el final. Y el cabotrillo te hace pensar en eso. Eso sí que es condición humana, ¿no? Como tú, sabiendo que alguien está haciendo algo que no se corresponde a lo que está ética y moralmente aceptado, y te da igual, porque es tu cabotrillo.
De un pasado sucio nadie sale limpio. De un pasado sucio nadie sale limpio, ni en el narcotráfico, ni en el amor, ni en la amistad, ni en nada, porque por mucho que tú quieras cambiar, al final tienes unas heridas que siempre acaban haciendo daño y saliendo, ¿no? Yo explico un poco la amistad en el libro como, precisamente como una herida, algo muy sencillo, ¿no? Como una herida en la palma de la mano. Una amistad y que no se cicatriza nunca, que siempre te queda la cicatriz. O sea, la amistad es esa cicatriz que tienes y que no se ha cerrado. Y que de repente tú piensas que no está ahí, porque no la ves, porque un día no te fijas, pero cierras la mano y la sientes. Y te duele y la sientes. Es un poco la amistad, ¿no? Y después quería escribir sobre el amor, pero de una manera incluso un poco cachondeándome, en el sentido de que todos queremos enamorarnos, todos queremos desenamorarnos, todos sufrimos por amor, todos lo pasamos genial por amor, pero nunca lo controlamos. Y de repente yo he dado con la tecla perfecta para controlar el amor, que es escribir lo que me da la gana sobre el amor, claro. Y dices que también es una novela de superación. Sí. Bueno, es una novela de superación, sobre todo, no es nada personal esto, es una novela de superación de un tiempo, ¿no? Es una novela que tiene de fondo el narcotráfico, pero el narcotráfico en la actualidad. El narcotráfico en la actualidad en Galicia no provoca, mejor dicho, los desastres sociales y familiares que provocó en aquellos años, ¿no? Entonces, el narcotráfico aparece como un elemento de superación, de no querer volver a ese momento, ¿no? A ese momento tan drástico, tan dramático, en la que esto es real, esto no es ninguna exageración, en la que las madres, antes hablamos de la sociedad matriarcal, las madres, lo cuento en la novela, lloraban por las noches porque tenían miedo de que sus maridos, que casi todos en la costa se dedicaban a la pesca, no volvieran porque los llevaba un temporal, porque los arrastraba un temporal, y durante el día se manifestaban porque sus hijos estaban muertos, ahogados por la droga. Es decir, ese pasado está muy reciente en Galicia. Entonces la novela juega con ese intento de no volver a ese imaginario tan reciente y que quema tanto una sociedad como la gallega. Vamos a ir terminando, pero ¿tenías claro que querías novela negra? Sí, yo creo que sí. Sobre todo por lo que te decía, que la novela negra te permite ahora mismo jugar con absolutamente todos los materiales que tú quieras, ¿no? En España hay muy buena novela negra. Hay muy buena, sí, y mucha. Sí. Pero se lee toda, sí, la mayoría. Increíblemente, ¿no? Sí. Y después dicen que no es un país lector. No, pero yo creo que, por ejemplo, lo hacía muy bien Domingo Villar, escritor gallego que murió hace un par de años, creo recordar. Pero lo hacía tan bien. Tú estabas leyendo la novela, estabas intentando dilucidar por dónde se estaba cometiendo el crimen, qué es lo que había pasado, pero a la vez de repente tenías como una especie de impasse en la que te contaba la relación que tenía el personaje principal con un familiar o con un amigo, ¿no? Y para mí era maravilloso ver cómo en ese trance en el que tú intentas como lector, porque esto nos pasa a todos, queremos saber lo que pasa antes de leerlo, ¿no? Entonces ya dices, este es el que va a liarla y demás. Pero en ese trance él te llevaba del odio al amor, de la amistad a la venganza, a las traiciones, de una manera tan suave, incluso tan sibilina, que yo creo que eso es lo que hablamos al principio, enriquece una novela hasta un punto totalmente desbordante. Y David, ¿son indivisibles la trama y el territorio? ¿No podría haberse contado esa historia en otro sitio? Fíjate, ¿sabes dónde se podría contar? ¿Dónde? En Andalucía se podría contar. Yo te iba a decir, pero he sido prudente. Sí, porque es verdad, los paralelismos, bueno, están a la vista, o sea, pero es que desde hace muchísimos años, yo creo recordar que el contrabando en Andalucía también empieza en las posmetrías del franquismo con Portugal, ¿no? Era un contrabando de extraperlo. Extraperlo. Eso es. De eso ocurre lo mismo que en Galicia. Ese extraperlo da lugar a unas familias, a una especie de clanes que de repente dicen, oh, ¿por qué voy a seguir yo traficando con aceite o con candelabros o con bicicletas si puedo traficar con algo que es un poco más rentable, que es el tabaco, ¿no? Que además el tabaco era una cosa que estaba totalmente aceptada socialmente y que no se veía como... O sea, la gente entonces no veía que los traficantes estuvieran cometiendo un delito, al revés, estaban dinamizando económicamente una sociedad, haciéndole trabajo a los hijos que no tenían trabajo, ¿no? Pero después, cuando eso ya da paso de manera totalmente... Bueno, quiero decir que las fuerzas de seguridad y fiscales y demás que sí que estaban luchando contra eso ya lo veían venir, o sea, ya veían que eso era el paso previo a un entramado delictivo muchísimo más grande, que al final fue el que
el que acabó quedando y que todavía queda, porque, quiero decir, es verdad que en Galicia a lo mejor ahora es un entramado un poco más sofisticado en el sentido de que no es tan ostentoso. En Galicia ya no vemos persecuciones, por ejemplo. Claro, no se no vemos visibiliza tiroteos. igual. No, pero aquí sí, por ejemplo. Sí. Aquí seguimos viendo vídeos de tiroteos. Seguimos viendo esas huidas tan peliculeras, ¿no? Sí, es verdad. Fíjate. Oye, esta es la última. Creo que no nos hemos saltado la omertá con esto de la ley del silencio, contando demasiado. Hemos contado lo justo y necesario, ¿no? Hemos contado lo justo, lo necesario y no sé si... No, es una broma. Sí. Bueno, pues que no se lo vean entero, yo creo que sí, ¿no? Ahí está, la trama está muy bien construida y estamos disfrutando de su lectura. Así que muchísimas gracias, David. Me alegro muchísimo y muchísimas gracias a ti por la invitación, Rocío. Un placer.